Una de las pocas diferencias que existe entre el hombre y el resto de animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusivísima característica, prefiriendo, dando un trato ético, responsable, respetuoso y humano a quienes no la poseen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, el atentado contra la naturaleza, es una traición a la especie humana. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más de este espacio vital maravilloso en el que nosotros nos desarrollamos junto con otras especies. Somos una parte chiquitita, chiquitita del mundo y estamos haciendo un caos grande. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes conversando con el MAN y con un tema muy importante y muy polémico. La semana anterior estuvo plagada de polémica por todos lados y la semana que viene con fuerza también. Así es que vamos a conversar ahora de dos temitas polémicos y el primero lo voy a tocar así brevemente en nuestro espacio llamado ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó en el mundo, man? Vamos a saber qué pasó en el mundo. Creo que es imposible salirnos de esta polémica, porque es necesario. Francisco llama que tener hijos. El miércoles el Papa de enero, España reconoció a los alemanes como seres sintientes. Las polémicas palabras del Papa Francisco el miércoles durante la primera audiencia nacional del año desde el Vaticano. El Papa arremetió contra aquellos que prefieren tener mascotas en lugar de hijos y los tachó de egoístas. Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos, estoy desarmando aquí la biblioteca, ya está. Vemos que algunos prefieren tener perros, tener gatos, a tener hijos. A veces tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar, dijo la eminencia religiosa durante su intervención pública. El Papa relacionó el hecho de adoptar perros o gatos a la baja tasa de natalidad, sobre todo en los países desarrollados. De plano, contra negarse la maternidad y paternidad, el católico aseguró que no tener descendencia le quita humanidad a las personas, dijo la persona que no tiene hijos. O sea, como chistosito el tema, ¿no? San José, tú que has amado a Jesús, bueno, no voy a leer esto porque es como un rezo aquí y lo respeto, pero no lo voy a leer. Francisco mostró preocupación por lo que denominó como un invierno demográfico. También aprovechó para incentivar a tener hijos o a adoptarlos, mientras lamentaba que todavía haya tantas trabas para realizar adopciones de infantes que necesitan un hogar. A esto se debería dedicar el Vaticano, a promover que la adopción sea obviamente responsable, pero con no tan burocrática y no tan problemática, ¿no? Me parece esa una buena cuestión a la que podría dedicarse el Vaticano. No obstante, fueron muchos los que no tomaron las palabras del Papa como algo positivo. En redes sociales recibió muchísimas críticas de usuarios que ponían en relieve la validez de optar por no ser padre o madre y brindarle el mismo afecto a un animal. Otros remarcaron que muchas veces tener hijos es una opción que solo puedes plantearte bajo unas determinadas condiciones socioeconómicas, que para mí, perdonarán nomás, pero es lo lógico. O sea, cuánto tengo en el bolsillo y cuánto tiempo tengo y cuánto puedo hacer, ahí sí o ahí no. Además, numerosos estudios demuestran los beneficios a nivel psicológico de estar acompañado por un animal de compañía, especialmente en el contexto de pandemia. Entre ellos, la Universidad de Washington State en Estados Unidos publica un informe que señala que acariciar perros o gatos proporciona un alivio inmediato al estrés. También diferentes asociaciones por los derechos de los animales criticaron las declaraciones del alto mando religioso y sostuvieron que dañan el avance en derechos de los animales, un tema que está calando en la sociedad y que ya muchos dirigentes internacionales incluyen en su agenda política. El avance de los derechos de los animales en España, por ejemplo, se dio justamente en la misma semana cuando España declaró finalmente a los animales de compañía como miembros legales, es decir, bajo la ley, un perrito o un gatito ya es miembro de una familia.
Y por su parte el Papa hizo estas declaraciones, ¿no? Como ustedes habrán podido ver en redes sociales, pues se criticó duramente la intervención del Papa por muchos factores, por una cantidad increíble de factores, ¿no? A nosotros que pues somos Latinoamérica, sabemos que no hay tal invierno demográfico acá, sí en efecto Europa pues tiene una tasa de natalidad baja, sin embargo pues acá están los sudamericanos requete poblados y no tenemos ningún viso de disminuir la cantidad de población. Es preocupante realmente que una autoridad religiosa de la talla de un papa haga este tipo de declaraciones. Básicamente, pues sí se va como un tanto en contra de, como decían, la cantidad de avances que se ha hecho, se ha logrado con mucha dificultad frente a la inoperancia de los gobiernos, frente a las leyes blandas, pues se ha conseguido muchísimos avances para para ridículamente nosotros otorgarles derechos a los animales que ellos tienen sus propios derechos, ¿no? Y las actitudes, pues las declaraciones del Papa fueron bastante criticadas. Creo que hay muchas otras cosas más fuertes, don Papa, muchos peligros que aquejan a los niños, don Papa, como para estarse preocupando por este tema. Muy bien, esto ha sido todo en el Cubo Man. Yo les dije que íbamos con polémica, pues con polémica empezamos. Y vamos con otra polémica ya en nuestro espacio de entrevistas. Y tenemos a dos invitadas muy especiales, me alegro mucho de tenerlas acá, de poder conversar con ustedes, porque son dos personas que están súper preparadas para los temas que vamos a conversar. La temática de hoy, ustedes se imaginarán, pues, otra polémica, lo que ocurrió en el programa MasterChef en Teleamazonas, donde no se les ocurrió mejor cosa que proponerles el reto a los participantes de cocinar lo que se conoce como carne de monte, animales silvestres como ingredientes. La receta del desastre, así se llama el Conversando con el Man de la tarde de hoy. Vamos a conversar con Cristina Selly es médico veterinario, zootecnista, ella con visión en One Health, y vamos a saber qué es One Health. Ha sido parte especialista dentro de la Comisión Ballenera Internacional para abordar temas de zoonosis y enfermedades emergentes. Ha sido invitada para hablar sobre COVID-19 y otras enfermedades infecciosas emergentes. Cris, bienvenida a Conversando con el Man. Hola Mari, hola gente del MAN, del Movimiento Animalista Nacional. Inti, qué gusto poder compartir el día de hoy, esta tarde contigo. Y sí, qué pena que nos sigas amando a este tipo de programas, este tipo de polémicas. La verdad es que hay otros temas que deberían estarse tratando. Justamente como tú decías, los líderes hoy en día deberían estar evolucionando y avanzando hacia otro tipo de situaciones, hacia otro tipo de mensajes. Lo mismo la televisión nacional. Comentarles, yo en redes sociales, uno de los comentarios que hice fue que Gordon Ramsay, que es uno de los chefs más polémicos, que ha atacado muchísimo al movimiento vegano, que a la dieta vegana, que a las carnes vegetales, hoy en día tiene su canal y tiene recetas que utiliza proteínas que no son de origen animal. Mientras tanto, en Ecuador tenemos un programa con 3 chefs que vuelvo y lo repito, lo he dicho en algunas entrevistas, no sé no conozco sus nombres, no sé quiénes son, y pues promover, incentivar el consumo de esta carne que además de ser un tema ambiental, es un tema, como lo hemos mencionado, de riesgo para la salud pública, que es justamente lo que queremos abordar el día de hoy. Recordemos que estamos en una pandemia justamente por el consumo o el manejo, la manipulación de carne de monte. Había gente que en los comentarios que hacían a nuestras críticas que si bien es cierto, puede ser peligroso, si se cocina bien la carne no va a pasar nada. Es mentira. El riesgo de contraer enfermedades, ya sean parasitarias, víricas o bacterianas, fuera del consumo también por la manipulación y el contacto con estos animales a quienes pertenece esta carne son altísimos. Justamente de ahí y de lo que está sucediendo ahora con el COVID-19 nace el concepto con más fortaleza hoy en día de lo que es una sola salud. Es decir, ya no podemos hablar de la salud pública por separado, no podemos hablar de la salud animal por separado, ni de la salud ambiental, porque el haber separado estos 3 ámbitos nos han empujado a estar donde estamos, casi 2 años de aislamiento, de una ruptura económica y social que ha golpeado muchísimo al mundo, que ha empujado a la pobreza, a gente
pobreza extrema, gente que ya sufría en ámbitos de lo que era sostenibilidad de su alimentación, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Entonces tenemos que verlo desde ese punto, desde la parte técnica. Existen enfermedades como el ébola por consumo que han sido, son zoonosis, son enfermedades que se han transmitido desde los animales a humanos, justamente por la manipulación y contacto con fauna silvestre. Tenemos otro sinnúmero de enfermedades, el SARS, el MERS, la influenza aviar, la influenza porcina, otras enfermedades como la vaca loca, que se transmiten al humano por el consumo, el contacto y la manipulación de animales, de sus partes, de sus fluidos, de su carne. Así que hay que tener muy en cuenta en esto, tener un programa que esté incentivando además el consumo de carne, que en nuestro país, Inti ya va a hablar, está penado por la ley, mientras tenemos compañeros de lucha como la gente de Proyecto Sacha que se faja diario a diario tratando de proteger estos animales, tratando de explicarle a la gente el riesgo de tenerlos como mascotas, de consumirlos, de sacarlos de su ambiente, y tenemos 3 personas que no nos representan para nada, que no son parte además yo creo, de lo que debería considerarse una televisión educativa, y que vienen a traer este mensaje, ¿no? Una de las excusas, además, era, por ejemplo, que el consumo de carne de monte en Colombia no es ilegal, y lo va a explicar, pero quería explicar además que aparte de estos 3 proteínas, que son carne de monte, la capibara, el lagarto y el venado, teníamos además la carne de tiburón. Y estamos también entrando en un problema de incentivar el consumo de carnes que a la larga son tóxicas. Carnes que están determinadas por Organización Mundial de la Salud, por otras organizaciones importantísimas, que son peligrosas para el consumo de niños en estado de desarrollo y para mujeres gestantes. Carnes que son altamente, tienen un alto contenido de mercurio, de cadmio y de plomo, Mari. Escenas, Cris, todas las implicaciones, esto no es una sola barbaridad, son un montón de barbaridades juntas y vamos a tratar de abordarlas absolutamente todas. Y justamente para abordar el tema legal, porque nos decían, ay, pero ¿por qué no dicen nada por los pollos y por las vacas? Nosotros decimos por los pollos y por las vacas también, pero acá hay una implicación adicional y es el tema legal, y eso es importantísimo tocarlo también. Por eso hemos invitado también a Inti Alvarado Romero. Ella es activista, animalista y trabajadora humanitaria. Es síndica de la Fundación Rescate Animal Ecuador, abogada especializada en medio ambiente y máster en derecho animal. Mi querida Inti, bienvenida a Conversando con el Man. Gracias, Mari, Cris, un abrazo grande a toda la people del Man y a la gente que nos está escuchando ahora. Pues, como bien lo decían, es un montón de barbaridades. Desde el punto de vista ético es algo sumamente cuestionable que sigamos generando el consumo de carne animal de todo tipo, pero efectivamente hay regulaciones específicas cuando hablamos de fauna silvestre. Es una práctica común en la costa, lamentablemente todavía, que vayamos encontrando en algunos puntos a lo largo de la costa, lugares donde venden esta carne cuyo consumo está prohibido, como la carne de venado, que en nuestra región se consume mucho el venado de cola blanca, que sabemos la categoría de protección que tiene por su peligro de extinción, esta especie en particular. Sin embargo, creo yo, al final del día, este capítulo, este show de televisión termina siendo un reflejo también de nuestra sociedad, lastimosamente. Si no, estas prácticas no seguirían siendo parte de nuestro día a día. Y al respecto, de manera oficiosa, de manera activa, las autoridades de ambiente, que son el ente rector a nivel nacional en la protección a la fauna silvestre, tienen la potestad, la autoridad para poder actuar en relación a este tipo de conductas. Sin embargo, vemos que realmente no se toma ningún tipo de medidas ni para sensibilizar, ni para generar diálogo con la comunidad, que a partir de aquello pueda entonces sí sancionarse este tipo de vulneraciones a lo que ya prevé la legislación en el país. De forma muy breve, nuestro país es pionero por haber reconocido derechos a la naturaleza. Y eso trajo a nuestra sociedad una responsabilidad enorme
que hasta ahora no hemos estado como sociedad, como Estado, a la altura de poder responder, pero por eso está la sociedad civil organizada, el Movimiento Animalista Nacional, las diferentes organizaciones y personas también que están detrás de poder proteger, exigir el cumplimiento de estos derechos a la naturaleza. Y la Constitución, cuando se refiere a los derechos a la naturaleza, tal vez no es específica en referirse a los animales como individuos que se encuentran protegidos. Todavía tiene una visión muy patrimonialista de los individuos animales, al considerar que la fauna silvestre es un patrimonio natural y que tenemos responsabilidad sobre su conservación, porque justamente es un recurso del Estado. Sin embargo, ya en el desarrollo que se ha venido dando desde el 2008, que la Constitución entra en vigencia a partir de legislación secundaria, el movimiento social animalista que propuso una propuesta de ley que logró modificar esta legislación ambiental, entonces ya ha permitido que se aterrice aquellos derechos de la naturaleza en función de animales, sus especies e individuos. Y es a partir de ese desarrollo en el curso de estos años que sí podemos decir con mucha certeza, con mucha confianza, que hay un régimen de protección específico a la fauna silvestre que impide que se pueda hacer un uso de cualquier tipo de espécimen o de partes o productos y subproductos de estos especímenes que están protegidos por la legislación ecuatoriana. Y entonces, desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista legal, lo que se promovió a través de este show de televisión, que aunque se haya dado en otro territorio que no sea el nacional, se trata de personas que constitucionalmente tienen el deber de cumplir con estos derechos a la naturaleza por ser personas ecuatorianas, y también se está haciendo una transmisión de este tipo de contenidos en territorio ecuatoriano, lo cual está estimulando la promoción de este tipo de conductas que son contrarias a la ley. Y bueno, solo para ir cerrando esta idea, la importancia de que se haya omitido la propuesta que como movimiento animalista se tuvo en el momento de la presentación de la propuesta de ley original, que fue la LOA, cuando se intentó que también la promoción se considere como una conducta que tenga que ser agenciada por parte del ente rector nacional, y esto lamentablemente no se ha incluido en la legislación específica, y eso también coarta, por supuesto, que pueda haber una respuesta de parte del Estado en este tema, y que más bien se lo vea como un tema comunicativo. Preocupante, Inti, que tras mucho trabajo, tras mucho esfuerzo, se logren avances para la protección de la fauna silvestre, de todo tipo de fauna, y a la final toca estar también peleando con las autoridades para que pongan las leyes a trabajar, ¿no? Eso es grave y preocupante. Bien, vamos a un poco a ir de un lado a otro, ¿no? Del lado legal al lado ético, al lado humano y al lado de la medicina zoonósica, que es algo que debería, yo no entiendo cómo se les ocurrió esta genial idea. Estamos en la mitad de una pandemia, ¿no? Y se les ocurrió esta brillante idea a estos señores. Cris, por favor, explícanos un poquito. Se les llama carne de monte a la carne de animales silvestres. Aquí en el Ecuador, y la Inti lo dijo, solamente la cacería de subsistencia es permitida, ¿no? Solamente los pueblos originarios que pues viven de esta carne pueden alimentarse de esta carne. ¿Qué consecuencias puede traer a una persona que no está en contacto con estos patógenos el ponerse súbitamente en contacto con ellos? Es súper interesante tu pregunta, y pues lo que puede suceder es un brote de una enfermedad que en primer lugar puede ser una enfermedad que nunca ha afectado al humano, como es ahora la COVID-19, y pues generar, dependiendo de cómo este patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito, cómo se pueda transmitir a otros humanos, la gravedad de este brote. Entonces tenemos, dependiendo de la enfermedad, tenemos diferentes brotes. Por ejemplo, el ébola es una enfermedad que es muy contagiosa,
pero al ser muy mortal, que esa es la gran diferencia con la COVID-19, se puede aislar rápidamente, entonces no se ha generado una pandemia de ébola, que sería terrible, la cantidad de muertos sería altísima. Pero ahora tenemos enfermedades como la COVID-19, generada desde un virus que es, por así decirlo, endémico de los murciélagos. Es decir, ¿qué significa que una enfermedad pertenece a una especie? Es endémica. Hay ciertas especies que tienen en su interior virus o bacterias con las que conviven, y estos virus y estas bacterias no les generan ningún tipo de enfermedad, de patología, de síntomas, ni siquiera la muerte, ¿no? Lo que sucede es cuando estos animales, por cómo nosotros hemos ampliado todo lo que es la barrera agrícola, los límites, hemos destruido los límites naturales que existen entre la fauna silvestre, la flora y las ciudades. Cuando nosotros empezamos a ingresar a estos lugares donde antes no teníamos contacto, pero además cuando nosotros exponemos a esta fauna silvestre, además a nuestros animales domésticos, estamos generando o cocinando el caldo de cultivo para muchísimas pandemias. Se habla de cientos de miles de patógenos que están por ahí dispersos en la fauna silvestre, que están congelados incluso en el permafrost, en el Ártico, y que en algún momento, por nuestra falta de conexión y de respeto y de desarrollo sustentable y sostenible, pues en algún momento vamos a entrar en contacto. Ahora, tú puedes tú solo entrar en contacto con un patógeno, y el patógeno, como no está acostumbrado a tu cuerpo, simplemente, y tienes las defensas bien, el patógeno no puede desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con las influencias aviar, con la fiebre porcina y con la COVID-19? Lo que ha sucedido es que animales que han estado confinados, ya sea en granjas o en los mercados húmedos, en jaulas, al estar en condiciones inmunosupresoras y estresantes, la concentración, la falta de limpieza, de higiene, hacen que estos patógenos que en un momento en esa especie no generan enfermedad a esa especie, puedan saltar a otra especie. Entonces, ejemplo, si tenemos un trabajador que trabaja en una granja avícola y es una persona que es inmunosuprimida, y resulta que las gallinas de esa granja empiezan a presentar una suerte de gripe o alguna enfermedad. Normalmente, si una gallina con ese virus tuviera contacto con ese humano, no pasaría nada. Pero ¿qué sucede? No tienes una gallina, sino 2.500 gallinas que ahora están enfermas, la cantidad de virus en el ambiente es alta y estás con un trabajador inmunosuprimido. Esta persona se enferma levemente, pero va a su casa y en su cuerpo el virus ya pudo transformarse, ya pudo fortalecerse, y el momento en que se pasa la enfermedad de humano a humano, tienes ahora una enfermedad del H1N1, H1N2. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el SARS-CoV-2. Digamos que un murciélago en uno de los mercados húmedos tenía el virus. En los murciélagos no pasa absolutamente nada, pero tenías varios murciélagos en una jaula. Se los puso al lado de una jaula con perros, en una jaula con gallinas, en una jaula con pangolines, además de un mercado donde hay niños, ancianos. Entonces lo que hizo el virus fue saltar hacia otra especie, replicarse, transformarse y decir, ok, entonces ahora ya me puedo multiplicar en el cuerpo humano. Y entonces nació una pandemia. Eso es lo que así es como nos ponemos en riesgo al entrar en contacto con carne, con animales, con partes, con fluidos de especie silvestre, o con llevarlos hacia donde no. Porque, a ver, ojo, muchos de los comentarios eran, pero en Colombia hay criaderos. Entonces es legal porque no lo cazaron en el monte. Sigue siendo carne de fauna silvestre. Y los estudios no son lo suficientes para justificar o para decir que no va a pasar absolutamente si tú tienes un criadero con 1.500 capibaras. Tú tienes un criadero con 1.500 capibaras, muy probablemente cerca de una zona poblada, en donde va a haber también criaderos de cerdos, o criaderos de vacunos, o criaderos, o vas a tener ratas. Al ser la capibara un animal, un mamífero y un roedor, las posibilidades de que haya un brote de brucela, de tuberculosis, incluso hasta de hantavirus, por ejemplo, en países como Chile, aumentan. Wow. Entonces, la solución no es entonces empecemos a criar capibaras, entonces empecemos a criar venados, porque, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Ahora en Estados Unidos hay el brote del venado zombie, así se está llamando este virus. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso del venado y que el venado empieza a caminar como un zombie, y se habla de que
fue una enfermedad que se pasó de los equinos de los caballos al venado. Pasó al venado y ahora, ¿qué puede pasar después de esto? No sabemos, hay que esperar. Tenemos miles, cientos de miles de patógenos que están listos para transformarse y aprovecharse de nuestra estupidez humana en el querer invadir áreas donde no deberíamos existir. Ahora, la pregunta para terminar, cuando tú me dices, ya, y lo que decía mucha gente, sí, pero entonces la gente esta que caza tampoco debería comer porque se puede enfermar. Tenemos que entender que estas comunidades son parte de esta cadena trófica y de este ambiente que llevan viviendo en armonía y que han estado expuestos a estos agentes. Entonces, para ellos es muy probable que estas enfermedades no les afecten como a nosotros. Entender además que viven de otra manera, que no tienes a personas viviendo uno encima del otro, aglomerados, que su sistema inmunológico es diferente y que además estas personas nunca van a cazar un animal enfermo. La manera en que ellos entienden y comprenden a la naturaleza es diferente. Entonces no podríamos tampoco, mucho menos decir si nosotros no podemos cazar, que ellos tampoco, porque ellos se van a enfermar. Entender que ellos sí son parte de esos ecosistemas, que ellos han convivido con estas especies, que ellos saben cómo, cuándo y dónde, y que las condiciones en las que nosotros estamos manejando a los animales como sociedad desarrollada, entre comillas, son totalmente diferentes y por eso, una vez más, estamos donde estamos el día de hoy. Así es, lastimosamente, justamente por esa pésima relación que tenemos con la naturaleza, estamos ahí hablando por Zoom, sin poder abrazarnos, sin poder vernos, andando con tapabocas, y en medio de toda esta debacle, pues se les ocurre esta genial idea, estos señores de, no entiendo de dónde, no entiendo, debe de rodar alguna cabeza por ahí, porque en serio es un crasísimo error. Inti, querida, hay un tema legal, obviamente, a partir del asunto de MasterChef, pero hay muchos temas legales que se esconden detrás de esto, porque no descartamos que, por ejemplo, el consumo de carne de monte esté encubriendo otros delitos, como por ejemplo el tráfico de fauna, como por ejemplo la mascotización de animales silvestres. Háblanos un poquito legalmente, ¿qué implicaciones tiene todo lo que conlleva el sacar a un animal de su hábitat específico? Sí, Mari, como tú bien dices, es algo sumamente riesgoso. Realmente no podemos tener la certeza de que porque algunos especímenes están obedeciendo a estas dinámicas de criaderos, no hay detrás de esto un negocio tan poderoso como el tráfico de especies. En gran parte ese tráfico tiene como objetivo el utilizar a los animales como mascotas, a los animales silvestres como mascotas, y luego su reinserción en sus hábitats naturales son imposibles. Y ahí los esfuerzos de la sociedad civil organizada en tratar de responder ante una situación que le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, pero ante su ausencia, su falta de destino de recursos para poder combatir el tráfico de especies, para poder combatir la mascotización de las especies silvestres, es la sociedad civil, con proyectos como el que ya mencionaba Cris, ¿no? El proyecto Sacha, que lo que intenta es recuperar justamente a animales silvestres que han pasado por estas situaciones y que ante la falta de actuación del Estado, las mismas autoridades son las que se abocan a esos proyectos para pedir auxilio para que se puedan rescatar y apoyar estas especies y que tengan alguna posibilidad, alguna oportunidad de ser reinsertadas, la cual cada vez es más improbable si no se cuenta con todos los recursos necesarios para aquello. Aquí hay un tema legal que corresponde a dos estados, el estado ecuatoriano y el estado colombiano. En el caso del estado ecuatoriano, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es muy clara la posición. La Constitución estableció un marco de protección para los animales en general a través de los derechos de la naturaleza. Nuevamente, como indiqué al inicio, aunque la Constitución no es específica al mencionar al animal como individuo, luego la legislación ambiental, la legislación penal han venido fortaleciendo esa interpretación que debemos dar a aquellos derechos de la naturaleza y los diferentes principios que nos permiten decir que entonces los animales también son sujetos de esa protección.
Y a partir de la Constitución ya tenemos una legislación específica que se desarrolla en el CODA, que ha tenido varias reformas, pero que es principalmente a partir de la aprobación en el 2017, que establece cuáles van a ser esos parámetros de protección. Entonces sí diferencia aquellos parámetros de protección en relación a la fauna urbana y a la fauna silvestre. Entonces hay una cancha importante de marcar que también para todas las personas interesadas, organizaciones, ciudadanía, es importante entender la diferencia entre el tratamiento que este marco de protección da a aquellas especies, aquellos especímenes que pertenecen a la fauna silvestre, de aquellos que pertenecen a la fauna urbana, donde están todos los animales domésticos, incluidos aquellos generalmente destinados al consumo humano. Entonces son parámetros distintos. En el caso de la fauna silvestre, más bien es una legislación sumamente protectora. Ahí no hay margen de duda en que no es viable el poder hacer uso de cualquier tipo de producto o parte constitutiva de especímenes de fauna silvestre que están protegidas bajo este marco. En el caso de la fauna urbana, donde están los animales domésticos destinados al consumo, en cambio hay regulaciones que tienen que ser normadas a través de algunos estándares internacionales por parte de la autoridad del ente rector nacional, y luego que a nivel territorial los municipios también tienen obligaciones de vigilar su cumplimiento. Entonces ahí hay una diferencia, y haciendo, tal vez entrando en detalle con el tema de la fauna silvestre, esa protección en el Ecuador definitivamente abarca a todas las especies que estaban siendo consumidas dentro de este programa de televisión. El tema es que, como se trata de un programa cuyos ingredientes de origen silvestre estaban siendo adquiridos, utilizados en Colombia, entonces se aboca también a lo que la legislación colombiana prevé. Y nuevamente ahí más bien en nuestro estado nos quedamos sobre todo con la responsabilidad en cuanto a la promoción que se está haciendo a través de este programa, con la violación a este tipo, a estos derechos que tiene la naturaleza. Y luego en cuanto al marco colombiano, pues los compañeros de la plataforma Alto nos pudieron dar algunos alcances también sobre cómo esto está regulado en aquel territorio. Ya se han pronunciado en relación a que, aunque hay criaderos de 2 de las especies que se utilizaron en el programa, que deberían tener certificaciones y poder corroborar que efectivamente cumplieron con todos los procedimientos para que sus especímenes se puedan comercializar. 2 de estos especímenes, en cambio, no está previsto, no es legal que puedan ser utilizados ni siquiera a través de criaderos. Entonces ahí queda el gran vacío de, primero, si efectivamente provienen de criaderos autorizados, que asumiendo en el mejor de los casos que haya sido así, en el caso de 2 de las 4 especies utilizadas, hay un gran vacío en relación a cómo se pudo permitir la comercialización, facilitar la comercialización de estas especies que en cambio deberían estar siendo protegidas y no siendo comercializadas. Y entonces ahí nuevamente volvemos a los gravísimos riesgos que hay en cuanto al tráfico de especies que se ponen a la luz en este tipo de programas. Y solo me gustaría mencionar que más allá que la legislación colombiana en este caso tenga algunas regulaciones que sí permitan el consumo de algunas especies de fauna silvestre con estos fines, que si hubiera sido en el caso de Ecuador no sería factible, sí es muy importante ponderarlo, como reflexionar sobre estas regulaciones que, aunque estén vigentes, también hay que evaluarlas a la luz de algunos avances que han venido habiendo en la región. Tenemos un marco incluso más amplio que el que establecen nuestras constituciones y nuestros estados, un marco supranacional que es el que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí solo me gustaría mencionar la opinión consultiva 2717, que justamente el Estado colombiano hace a la Corte Interamericana para preguntarle cómo debemos interpretar justamente este marco de protección que debemos garantizar en cuanto a la naturaleza, un medio ambiente en el que como especie humana debemos desarrollarnos de forma armónica
con las demás especies y los diversos ecosistemas. Y al respecto de eso, y recordar solo que las opiniones consultivas de la Corte son de obligatorio cumplimiento para todos los estados que son estados parte de la Convención Americana, por lo tanto, no solamente el estado que lo consulta, el colombiano, sino todos los estados. La Corte, en cambio, se pronuncia de forma muy favorable a una interpretación mucho más progresiva sobre lo que ya vemos como los primeros pasos a nivel regional de los derechos de la naturaleza y de cómo nuestras acciones, nuestra legislación, políticas públicas en nuestros estados tienen que irse modificando, orientándose justamente a reconocer no solo los ecosistemas, sino a los individuos animales también como merecedores de un ámbito de protección más urgente y que vaya encaminado a garantizar que las futuras generaciones puedan tener acceso a los recursos naturales, los recursos que les permitan desarrollarse así como nosotras en el tiempo actual lo podemos hacer gracias a la gran biodiversidad que tenemos en nuestros países, pero que estamos poniendo en riesgo grave con este tipo de prácticas. Cambio. Gracias, Inti. El tema legal siempre será un poco un vericueto ahí, un poco extraño, porque eso me comentaba un compa de Colombia, decía, acá se están tomando de vacíos legales para decir que no hay ningún problema, que se puede. Antes de irme con una pregunta, Cris, Inti, me gustaría saber cuál era la otra especie que definitivamente no se puede consumir, porque yo entiendo que el venado es definitivamente no. ¿Es el tiburón? Lo que pasa es que, perdón, Inti, que me haya sido el tiburón, es que es mi animal espíritu. El tiburón, la pesca dirigida de tiburón en Colombia, al igual que en Ecuador, está prohibida. Y entonces tendrían que demostrar que fue capturada de manera incidental y es todo un tema, ¿no? Como acá igual. Exacto, y aclararles además que, por ejemplo, ahí es chef, creo, esta señora de Cuenca, que decía que el toyo es un tipo de tiburón. No, el toyo no es un tipo de tiburón. Toyo es el nombre que le da la gente al tiburón para tratar de vendernos como un pescado y no decirnos que es tiburón, porque estoy segura que si nos dijeran quiere tiburón, la gente, la mayoría diría que no. Entonces, toyo o bolillo o cazón es un término común del léxico que tanto en Colombia como en Ecuador y Costa Rica se utiliza para venderle a la gente el tiburón. Precisamente eso es lo que iba, porque el compañero de Carlos Crespo de Colombia, él me comentaba, me decía, toyo le dicen a cualquier cosa y bajo el nombre de toyo puede estar tiburón martillo, tiburón esto, otro, un montón de tiburón zorro, puede estar un montón de tiburones porque se le llama toyo para poder venderlo, básicamente. Exactamente, y mencionar ahí, vuelvo y repito, es una de las carnes más tóxicas a nivel de proteína de origen animal marino, y mientras nos tratamos de luchar para proteger esta especie, que está 70% de la especie está en peligro de extinción, y demostrar, hay estudios aquí de carne de tiburón en Manabí que demuestran lo tóxica que es la carne. Tienes a 3 genios que que están invitando a la gente a incentivar a que consuman esta carne como que fuera algo bueno para la salud, para el paladar, para el ambiente, para todo, y es todo lo contrario. Precisamente iba por ahí mi pregunta, Cris. Iba a consultarte, ¿qué tan listos estamos? Porque si es que existe este consumo de carne de monte, y como habíamos conversado, pues las personas que viven ya de la cacería de subsistencia, que también es un poquito polémica, ¿no? El tema de la cacería de subsistencia, porque no es lo mismo hacer cacería de subsistencia con una lanza que hacer cacería de subsistencia con una escopeta. O sea, eso ya como que no es muy de subsistencia, pero eso es un poquito polémico y ya lo vamos a conversar. Si hay ciertas personas que ya están en contacto con estos patógenos, ya sabe su cuerpo cómo reaccionar. ¿Qué pasa con nosotros que no estamos en contacto? ¿Está el país, tenemos la suficiente capacidad de reaccionar ante una enfermedad que fuera transmitida de animal silvestre a ser humano? Yo tengo la respuesta, pero quiero que la digas tú. Bueno, la verdad es que no. Mira que se considera uno de los lugares o laboratorios para la aparición de enfermedades infecciosas emergentes, por ejemplo, es Brasil, que tiene un sistema de salud más avanzado que el nuestro, y se considera que hay un riesgo altísimo justamente porque Brasil es uno de los países que menos ha respetado la naturaleza, que más ha destruido la selva
que más ha invadido estos espacios naturales. Imagínate, si Brasil se considera un laboratorio para que pueda nacer de ahí la próxima pandemia, pues Ecuador no está muy lejos, ¿no? Si empezamos nosotros con este discurso de, bueno, entonces ahora vamos a comer, ya que la chica de MasterChef cocinó capibara, entonces me voy a ir al patio de mi casa porque yo he visto que pasan por aquí unos animales parecidos, de seguro también puedo cocinar, hacerme un estofadito, y entonces nos convertimos en un laboratorio para errores biológicos. Y si tú me dices, si estamos en la capacidad de, definitivamente no estamos en la capacidad ni siquiera de manejar ahora nuestras enfermedades comunes. Mira cómo está el sistema de salud, mira cómo están los enfermos de cáncer, de diálisis, los de enfermedades huérfanas y realmente estamos en un estado dramático del sistema de salud colapsado con y sin COVID. Imagínate, ¿tú crees que vamos a tener los recursos para nosotros poder detectar, bloquear y manejar una enfermedad emergente que pueda convertirse en una pandemia? Definitivamente que no. El Ecuador no está listo para eso. No estamos preparados ni estuvimos preparados para una pandemia que nos vino de afuera, peor una que vayamos a generar nosotros. No lo podríamos manejar. Inti, hay un tema acá que yo pienso que un poquito trataron de resguardarse con el asunto de lo estamos haciendo en Colombia, no en Ecuador, ¿no? Pero hay una ley de comunicación, Inti. ¿Hay alguna, algo que diga la ley de comunicación que no se puede pasar imágenes, estas imágenes precisamente? ¿Hay alguna forma a través de la ley de comunicación para sancionar esta actitud de Teleamazonas? Sí, justamente la promoción de este tipo de contenidos que se consideran contenidos, por un lado, que promueven la violencia, pero más específicamente contenidos que vulneran derechos constitucionales, en este caso derechos de la naturaleza, que también están previstos en una ley orgánica como el CODA. Entonces, la ley de comunicación justamente facilita que este tipo de promoción de contenidos se pueda también sancionar. Entonces, justamente de ahí la primera solicitud amigable que se ha podido extender desde la sociedad civil para que el canal, que en este caso tiene la responsabilidad de la producción del programa, pueda pronunciarse al respecto, pueda no hacerse de oídos sordos, pueda hacer un pronunciamiento y emitir una disculpa pública por la promoción de estos contenidos que son contrarios a la ley y a los derechos que están previstos en la Constitución y la ley. Y solamente recordar también que el tema cultural, que usualmente es uno de los argumentos que se utilizan para deslegitimar los reclamos en relación a este tipo de conductas de promoción de estos contenidos, pues no es viable, pues ya hay una puntualización específica en la ley en relación a quienes pueden abocar la cultura para decir que pudieran efectivamente hacer uso de especímenes de fauna silvestre. Y como ya lo mencionaban antes, pueblos, las comunidades, con fines de subsistencia, más no comerciales ni lucrativos, como es el caso de un programa de televisión. Entonces, salvo esa excepción que está especificada, no se puede invocar la cultura también para decir que no se trata de una promoción de contenidos contrarios a los derechos ni violentos. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es algo que efectivamente está violando la ley y por lo tanto debería, además de la solicitud amigable que se ha hecho al canal para que se pronuncie, para que pueda emitir un pronunciamiento sobre el error que ha cometido, para que pueda comprometerse a no hacerlo más y que pueda reparar el daño en temas de educación, que es algo esencial, de educación y sensibilización, y poder hacer unas disculpas públicas al respecto, pues la ley también prevé que ese tipo de conductas se puedan sancionar a través de la ley de comunicación, y teniendo en cuenta que se trata de una persona jurídica en un canal de comunicación, eso puede tener implicaciones económicas en caso de que efectivamente se considere que la sanción aplica porque el canal hubiera vulnerado alguno de los derechos previstos en la Constitución o en la ley. Entonces, es algo que efectivamente es viable. Nuevamente, el hecho de que no haya sido la promoción de ese tipo de contenidos incluido como una de las funciones que también puede perseguir la Autoridad Ambiental Nacional de alguna forma
le restringe, le limita a que pueda ser más activa que solamente emitir un pronunciamiento, que hasta ahora es lo que ha habido de parte de las instituciones del Estado ecuatoriano, más no se ha iniciado ninguna acción de manera en que se llegue a obtener una sanción en contra del canal por la producción de este tipo de contenidos. Entonces, por eso queda únicamente, lamentablemente, en la cancha de lo que prevé la ley de comunicación, más no lo que prevé la legislación ambiental. Preocupa la falta de reacción de la autoridad. Cuando estábamos pues en el fragor de la batalla esta, ya se pronunció el ministerio, veamos qué dice, que condenan categóricamente. ¡Wow! ¡Caramba! Cuidado, sean tan duros. Condenan categóricamente. ¿Qué significa eso? En efecto, pues ha habido una falta de reacción de la autoridad y es grave y es preocupante. Volvamos sobre un tema que salió mucho en redes también, el tema de la cacería de subsistencia. Se habló muchísimo del asunto, que hay pueblos que sí están autorizados y otros pueblos que no. Primero vamos con Inti desde la parte legal. ¿Por qué es la cacería de subsistencia? ¿En dónde está aceptada? ¿Quiénes podrían realizar cacería de subsistencia? ¿Y en qué se diferencia de ir y tengo un rifle y voy y mato un venado porque se me canta la gana? Pues la cacería de subsistencia tiene como objetivo nuclear el que la práctica no solamente responda a una práctica cultural, porque esto no es suficiente desde el punto de vista de protección de los derechos de la naturaleza, sino que también le permita a este pueblo, comunidad, el poder subsistir de acuerdo a, es decir, proveerse de lo que necesita para subsistir, de acuerdo a, entonces sí, su cultura, sus costumbres, pero justamente con estos fines, que sea el poder subsistir como pueblo o como nacionalidad. Entonces ahí hay un elemento importante de destacar que ya conlleva la institucionalidad del Estado central. Existe, desde mi punto de vista, existe siempre una brecha entre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y las competencias, las funciones que tienen las autoridades del Estado central para poder designar qué sí y qué no aplica en relación al ejercicio de ese derecho. En principio, el derecho a autodeterminación de los pueblos permite que cada pueblo, nacionalidad, pueda definir cuáles son sus prácticas ancestrales y que siempre y cuando cumpla con este requisito de que más allá de mantener tradiciones de hace mucho tiempo, tradiciones de sus ancestros, que también cumpla con el objetivo de que provea los recursos de subsistencia para su comunidad o su pueblo en particular. Entonces, cuando esto ya empieza a responder a una lógica más institucional, donde es el Estado, la autoridad, la institución central, la que define quién sí puede hacerlo y quién no puede hacerlo, entonces ahí ya también se entra siempre en un riesgo de que esto pueda responder a algunas prácticas que no necesariamente van a cumplir con la subsistencia, porque puede darse el caso de que se esté simplemente tratando de mantener una práctica ancestral por los fines culturales únicamente, más no por los fines de subsistencia. Y en principio, este no es el objetivo de esta excepción a la regla. Entonces, es un tema como una línea muy fina la que existe entre cómo se categoriza que una comunidad, un pueblo, una nacional efectivamente esté cumpliendo con los dos objetivos, no solo el cultural, sino también el de subsistencia en este tipo de prácticas. Y por supuesto que se pone en tela de duda que se utilicen armas de fuego, porque el hecho del uso de armas de fuego ya primero no responde a una práctica cultural ancestral, y la revisión de que efectivamente cumpla con el objetivo de la subsistencia, no hemos conocido de informes que puedan verificar que efectivamente el uso que se está dando a este tipo de prácticas esté cumpliendo ese objetivo, y más bien que no se esté aprovechando esta excepción que la ley prevé para más bien
facilitar que también se utilice la cacería en algunos territorios que puedan ser protegidos o que puedan estar delimitados porque pertenecen a algún pueblo o nacionalidad, y que eso también, nuevamente volvemos al círculo vicioso de que pueda estar promoviendo o mínimamente no esté previniendo el tráfico ilícito de especies. Cambio. Es fuerte esto, Inti, porque en efecto, ¿no? Se atrapa un animal para comérselo y ahí están las crías. Bueno, pues vendámoslas, ¿no? No hay mucho trecho para que esto ocurra. Cris, tú has estado también en contacto con el tema de la cacería de subsistencia en la zona del mar, que se da también en este espacio. ¿Cómo es la cuestión allá? ¿Es igual de grave? Pues se cuestiona lo mismo, como mencionó Inti, el tema es una línea muy delgada entre la subsistencia y tema tradicional. Tienes las comunidades en el Polo Norte, como los Inuit, y se viene llevando una discusión fuertísima, cuestionando todavía la cacería de ballenas por parte de estas comunidades, en el tema de si es subsistencia o no. Es una de las pocas comunidades a las que todavía se les adjudica una cuota para poder cazar ballenas del Ártico, pero existen otras comunidades en el Pacífico donde se siguen cazando ballenas jorobadas bajo el concepto de subsistencia, pero luego esta carne de ballena termina siendo comercializada en barcos y a turistas, entonces ya se cuestiona, porque entonces ya no fue de subsistencia. La palabra subsistencia quiere decir subsistir, es decir, que no tienes otro medio de poder adquirir una fuente de proteína, entonces necesitas subsistir, entonces eres empujado, por así decirlo, a cazar y a obtenerlo a través de la cacería con armas, obviamente tradicionales. Entonces tú ves a los Inuit que están remando sus embarcaciones, utilizando obviamente los arpones que vienen utilizando desde hace mucho tiempo. En contraposición, por ejemplo, con la cacería de delfines en Japón, con el nombre de tradición, y el adquirir proteína de origen animal de estos animales, y también en las Islas Faroe, que es un protectorado de Dinamarca, que bajo también el concepto de tradición y cultura, lo que hacen es ahora salir con embarcaciones con unos motores gigantescos, de donde obviamente los delfines no tienen nada, no tienen la más mínima posibilidad de escapar, y utilizan pues entonces radios, ya se comunican, ancestralmente los vikingos se comunicaban a través de señales de humo, por así decirlo, de una embarcación a otra, con fogatas que hacían en sus embarcaciones para poder decir la localización, la velocidad, cuántos animales se encontraban en la manada. En cambio, hoy en día resulta que el piloto de uno de los aviones comerciales de las Islas Faroe, desde los aires, puede divisar una manada, se comunica por teléfono celular o con radio con la policía, y la misma policía es la que se encarga de avisar a las personas de los pueblos que hay una manada de grind, ¿sí? De Green, que es la ballena, y pues entonces todos se suben en sus barcos con motores fuera de borda del último modelo, rapidísimos, entonces no entra ni en cultural ni de subsistencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las Islas Faroe tú puedes adquirir carne de cocodrilo, de canguro, de ballena minke de Noruega, lo que quiere decir que si pueden tener acceso a proteína de otros animales, que además sigue siendo muy cuestionable, definitivamente no existe una justificación, un justificativo para salir a cazar estas otras ballenas. Entonces, ahí es donde se separa esa delgada línea de la subsistencia y tradición, porque entonces es, como decía Inti, los medios con lo que haces, realmente esta comunidad no tiene otra opción para alimentarse, y pues aquí vemos claramente, creo que aparte de nuestras comunidades que están en la Amazonía, en los no contactados, el resto de comunidades tienen un acceso a otro tipo de alimentos, entonces tú puedes empezar a cuestionar el justificativo de subsistencia, ¿no? Y entonces, básicamente esa es la línea que divide justamente a nivel internacional. Entonces, eso quiere decir que no es algo que lo descubrimos nosotros, que estamos descubriendo el agua tibia, que se nos ocurre a nosotros acá en el Ecuador cuestionar a esta gente de MasterChef. Y además mencionar que es un programa que viene creando polémica, no solo por el consumo de especies protegidas, no solo en Ecuador, sino en otros países, sino que tiene un pasado de generar además contenido violento, violentando los derechos de niños. Por ejemplo, hay un programa en el que a un niño le toca despellejar una anguila viva. Y entonces, ¿qué tipo de programa es este, no? Además hemos visto la serie de gritos, de insultos que los chefs mandan a las personas, a los concursantes. Yo creo que es un programa que tiene ya un contexto violento
de supremacía del chef, de los jueces, del jurado por encima de quienes son los concursantes y de la proteína que les llaman, los animales a quienes están cocinando, ¿no? Entonces creo yo que es un programa realmente que el aporte es, no sé cuál es el aporte a más de enseñarle a un macho que tiene que gritar al resto y sentirse más macho, y violentar, ¿no? Promover la cacería, promover el consumo de animales. Hoy día es capibara, hoy día es venado, lagarto, tiburón, mañana será tortuga marina. Tal vez en algún país está permitido y van a filmarlo allá, pero seguimos nosotros luchando aquí a nivel mundial tratando de proteger las 5 especies de tortugas que están en peligro de extinción, mientras de los señores queremos promover este tipo de consumo, ¿no? Entonces va en el tema legal, moral, de salud pública. Yo creo que no existe un justificativo, no hay manera de justificar este tipo de programas. Las metieron todas, Teleamazonas, todas las metieron. Voy a leer un poquito los mensajes que nos están llegando. Carla Estefanía, excelentes panelistas, gracias Carla. La presentadora no está mal tampoco, no te vayas a quejar, Carla. Bernardo Gortaide dice, ojalá alguien de Teleamazonas esté viendo y entendiendo esta charla. Yo les invité, mi querido Bernardo, les mandé un tweetcito así diciendo, vendrán a ver cuánto metieron las patas, vengan a ver cómo se hace comunicación popular también. Mónica Cabrera Borges dice, además del posible delito ambiental, habría que analizar si Teleamazonas no vulneró la ley de comunicación, preciso, Inti lo había mencionado, al difundir contenidos que promocionan un delito. Precisamente Inti lo había mencionado. Carlitos Campaña Gallardo dice, Teleamazonas debe dar una explicación sobre lo sucedido y no hacer como que nada ha pasado. Falta mano dura de parte de las autoridades, por eso aquí se hace lo que quieren y hasta el delito es transmitido y no pasa nada. Vivimos en el país de la impunidad, así es, durísimo. Henry Pozo dice, saludos cordiales. Y dice, ahora los grupos de poder, incluidos la aristocracia criolla, busca, que son minoría respetable, pero minoría al fin, busca hacer de su criterio una sentencia judicial constitucional, pero no hay que dejar que hagan lo que les da la gana. Sabemos a qué te refieres, mi querido Henry, ya lo vamos a comentar. Nancy Cruzita, definitivamente falta educación, conocimiento, ese deseo de aprender y conocer más acerca de alimentación saludable. Yo digo, ¿por qué no se les ocurrió? Tienen un reto, vamos a ponerles un reto a los... Cocinen seitán. Cocinen, exacto, hagan algo vegano, tengan ese plato, hagan una cosa vegana. Eso hubiera sido el tremendo reto para los chefs. Yo creo que un reto sería invitar a los concursantes, por ejemplo, restaurantes veganos, del Vegano de Altura, Tandana, New Café en Guayaquil, e invitarlos, darles los ingredientes e invitarlos del reto de que cocinen con esos ingredientes algo. Y pues que nuestros chefs, amigos, gente que queremos muchísimo, les hagan probar también las delicias que se puede. Vuelvo y repito, uno de los grandes críticos de los veganos del movimiento vegano es Gordon Ramsay, y ahora él tiene canales, tiene videos promoviendo comida vegana. Tenemos muchos restaurantes que tienen estrellas Michelin que se están cambiando a menú vegano. Mientras tanto, en el Ecuador, para atrás, consumiendo animales silvestres, es que eso sí, o sea, solo vergüenzas con Teleamazonas. Solo penas y vergüenzas con esta gente. Henry Pozo dice, quiero compartir una experiencia que viví dentro de mi paso por el ejército cuando hice la conscripción. Nos encontramos con un pacaso que, a decir de los habitantes de Pintac Viejo, en la provincia del Oro, es una especie de iguana. Por sugerencia de un sargento, fue cocinada y comida. No la probé, pero quienes la comieron después de horas sufrieron infección estomacal. ¿Qué pasó? El doctor de Arenillas nos dijo que esta carne de reptil no es apta para el consumo. Sin embargo, hacerles entender eso a un militar, mismo, dice, no sé, yo leo lo que dice aquí. Sin embargo, hacerles entender eso a un militar, mismo que le ha sido atrofiado el pensamiento crítico, hasta su razonamiento es difícil. Yo leo, ¿no? Carla Estefanía rectifica, dice, las 3 panelistas están fabulosas. Un abrazo, Carla Estefanía, muchas gracias. Chicas, hemos hablado hasta el cansancio y creo que nos queda muy claro cuán metidas las patas las tiene Teleamazonas. Cris, desde el punto de vista
educativo, porque lo que se trabaja desde el activismo es también educación y sensibilización, es explicarle a la gente por qué no tenemos que llevarnos así con la naturaleza, qué es lo que está pasando. ¿Cuánto golpeó lo que hizo Teleamazonas? Porque seamos honestos, el trabajo que hace el activismo lo hacemos con nuestros propios medios, de estos espacios, por ejemplo, una campañita ahí empujando, impulsando, sin plata, y de repente viene un canal de televisión y se manda un programa de 1 hora de duración a nivel nacional, con toda la promoción y toda la plata que les empuja. ¿Cuánto golpe, cuánto daño hicieron Teleamazonas, Cris? Yo creo que es invaluable el daño que han hecho. A ver, la gente cree que nosotros los activistas además somos como corazón de piedra, nos vamos en contra de todo, no nos importa nada, grupo de abraza árboles, de abraza tiburones, de abraza perritos. Y la verdad es que golpea en el sentido primero de nuestra lucha, ¿no? Muchos hemos dejado, incluso hemos tomado la decisión de no tener hijos justamente porque entendemos que nuestra relación, a pesar de lo que diga el Papa Francisco, nuestra relación con la naturaleza ha entrado en un desequilibrio brutal. Somos 7 billones de personas. Entonces, que no me venga a decir el señor que la explosión demográfica ha disminuido. No, somos demasiados. Somos demasiados. El planeta no aguanta más. Nos dedicamos a reproducirnos sin entender que cada ser humano que nace va a entrar, del momento en que nació, ya tiene un efecto negativo sobre el planeta, porque es un consumo y genera desde basura, desde los pañales, desde el plástico, es que es terrible. Y entonces hemos tomado la decisión, a mí me hubiera encantado tener hijos, no es que no me gustan los niños, pero he decidido yo, porque entiendo que la Pachamama, quien me parió, porque este planeta nos ha parido a los humanos, está recibiendo un golpe fuertísimo de nosotros como especie, que hemos sido muy mal agradecidos. Que nuestra relación, nosotros tratando, como tú dices, fajándonos día a día, entre que trato de trabajar para sostenerme, porque a pesar de que digan que a nosotros nos sostienen las grandes corporaciones ambientalistas y nos dan, alguna vez en la Comisión de Biodiversidad de esta asamblea, algún asesor me dijo que primero, antes de darme apertura, tenían que confirmar de dónde me llegaba a mí el dinero para mi lucha. Me reí y le dije, encantada, le doy mi número de cuenta, le digo mis datos para que entren, tal vez incluso me donen dinero porque está en cero. Entonces, en el concepto ese que tienen, entender que nosotros nos fajamos, hacemos sacrificios, y no para nosotros, es para que aquellos que ahora se siguen reproduciendo, que tienen su familia, o que los niños que vienen a futuro, pues tengan un lugar, tengan aire para respirar. Es que no entendemos la gravedad, realmente no logramos entender, porque además tenemos programas de televisión que nos adormecen el cerebro y nos hacen pensar que todo está bien, entonces comámonos un ciervo, ¿no? Comámonos un tiburón. En no entender que estos animales son parte de un ambiente del que nosotros realmente nos desconectamos hace mucho tiempo, tanto así que, si me preguntas, me considero un virus, peor que el COVID-19, porque lo que hacemos nosotros es caminar por el planeta y destruyéndolo todo. Tú al inicio nos dices que somos, claro, somos el animal con mayor inteligencia, entre comillas, quisiera decir yo, porque somos el único animal que destruye su propio hogar. El capitán Paul Watson, que es alguien que admiro muchísimo, dice, somos un grupo de primates fuera de control, así nos movemos por el planeta, como un grupo de primates fuera de control. Y entonces, cuando logras después de mucho tiempo sensibilizar a un cierto porcentaje de la gente, que logren entender que la naturaleza es lo importante, que no es bueno pescar el tiburón porque resulta que A, B, Z de motivos, y luego sale un grupo de pseudo-influencers, pseudo-chefs, pseudo-canal, programa de comunicación, de educación, bota todo, bota absolutamente todo al tacho. Son años de trabajo, años de trabajo. Entonces, es un golpe fuertísimo y creo que nosotros que estamos ahí fajándonos lo sentimos más, porque entonces tenemos que empezar casi desde cero, porque entonces empiezas tú a leer los comentarios y entonces sale por ahí el que te dice, pero han comido en la sierra toyo y tiburón toda la vida y nunca dicen nada. Y entonces es como, justo eso es lo que estamos tratando de evitar, porque la gente se merece saber qué es lo que come, cómo come, de dónde come, hacia dónde, de dónde llega lo que va a tu plato. Y entonces, vuelvo y repito, pseudo canales, pseudo informativos que echan todo este trabajo de educación, porque es una educación incluso del trátate bien, de saludable, invierte en tu salud para que no te enfermes. Pero vuelvo y repito, entonces ahora está bien comer carne que a la larga te va a enfermar y que es tóxica y que puede hacer que incluso tu niño nazca con problemas. Las personas no me crean a mí, lean sobre la enfermedad de Minamata y el comer carne de pescado con alto contenido de mercurio.
enfermedad de Minamata, Sí. la carne de pescado alta en mercurio, alta en cadmio, alta en plomo, qué efectos tiene sobre el Alzheimer, el Parkinson. A ver, por favor, más bien enseñemos a la gente a cocinar con quinoa de tricolor, bueno, como tú lo dices, vegetales. Tenemos un país en donde podemos cultivar absolutamente todo, donde la gente donde no debería existir pobreza porque podemos cultivar lo que queramos realmente. Pero no, pues entonces tenemos que irnos y comernos un lagarto. Entonces, pues sí, han echado al tacho años de trabajo de activistas de todos los campos. Así es, Cris, muy grave. Muchas personas preguntaban, bueno, ¿y de qué sirven las disculpas públicas? De esto sirven las disculpas públicas. Que Teleamazonas admita que cometió un grave error sería como decirle a la misma audiencia que escuchó y que vio este programa, pues decirles que se equivocaron y que lo hicieron mal. Inti, a nivel legal, ¿qué finalmente se podría hacer? ¿Qué podría, y quién podría hacerlo además? ¿Quién podrá defendernos a nivel legal, mi querida Inti? ¿Qué acciones tomar? Pues me gustaría retomar el tema de la educación. Es un tema fundamental. También lo prevé la legislación específica ambiental, que las currículas estudiantiles tienen que integrar derechos de la naturaleza, bienestar animal. Tenemos mucha esperanza en que los hábitos de consumo de las próximas generaciones tal vez sean menos terribles que las de nuestras generaciones y las anteriores. Sabemos que todavía estamos a tiempo de cambiar estos hábitos, reducir el consumo de todo tipo de carnes, anular completamente el consumo de especies silvestres, denunciar todos aquellos lugares donde vemos que se está ofreciendo el consumo de este tipo de alimentos, y la educación es una piedra angular para lograr ese objetivo. En realidad estamos en una fase, en una situación a nivel global en la que es innegable que estamos acrecentando las desigualdades sociales. Estas desigualdades sociales se han acrecentado también por la falta de acceso a recursos de forma equitativa. Siempre los seres más vulnerables son los más afectados cuando hay escasez de recursos. Y por eso vemos que hay mayor vulnerabilidad en ciertos sectores poblacionales, cuando hay una pandemia, cuando hay sequía, cuando hay inundaciones, cuando hay fenómenos naturales ocasionados como consecuencia del calentamiento global, de la serie de prácticas, entre estas el consumo masivo de cárnicos que la industria cárnica, la industria ganadera es la que ha acrecentado abruptamente en las últimas décadas y que ha traído este tipo de consecuencias en la humanidad. Y lamentablemente solo esperamos que esa siga siendo nuestra realidad, porque no estamos haciendo suficiente para revertirla. Entonces tenemos mucha esperanza en que con estos pasitos que se han venido dando como sociedad, en que poco a poco los marcos de protección han mejorado, esto también pueda calar en la conciencia, en la mentalidad, en el reconocimiento de la interdependencia que hay entre todas estas prácticas, el consumo de fauna silvestre, el consumo de animales domésticos destinados al consumo, y la serie de prácticas de consumo de diferentes productos que necesitamos los seres humanos, bueno, que no necesitamos, que demandamos del mercado de los seres humanos más allá de lo que realmente requerimos para vivir. Y en ese sentido, el marco de protección, afortunadamente, en nuestro país nos da un colchoncito que nos permite actuar. Recordemos que todos los ciudadanos y las ciudadanas del país podemos accionar mecanismos que nos permitan la protección de la naturaleza. No es necesario ser una organización, un movimiento, cualquier ciudadana, ciudadane que conozca del cometimiento de un delito o de una situación que esté poniendo en riesgo a la naturaleza, sus derechos, sus ciclos vitales, los animales pertenezcan a la fauna silvestre o urbana, que también tienen regulación específica que las protege, pueden accionarlo. Hay diversos mecanismos, hay mecanismos que la ley prevé a través de la legislación penal, porque ya establece que hay delitos
cuando se vulneran los derechos de la naturaleza o la protección que la ley prevé para los animales. Entonces, a partir de esos delitos, uno puede acercarse a la Fiscalía, puede denunciar que se están dando estas prácticas para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación. En caso de que a partir de esta investigación se determine que efectivamente hay responsabilidad, entonces se pueda iniciar un proceso judicial que termine en sanciones que incluyan la privación de la libertad, con un procedimiento distinto, pero también en una forma similar se puede acudir ante un juez o una jueza para hacer justicia por la fauna urbana que pudiera estar en desprotección, en abandono, en una situación de maltrato, de violencia, incluida, por supuesto, aquella destinada al consumo. Y ahí la urgencia del accionar, ya no solo de las autoridades ambientales para asegurar el ejercicio efectivo de estos derechos y de estos mecanismos de protección, sino también de los municipios. Es esencial que todos los municipios tengan ordenanzas que puedan aterrizar en sus territorios cantonales las normas técnicas de los principios internacionales que tienen que proteger a la fauna urbana silvestre dentro de sus cantones y también la fauna urbana, incluidos los animales destinados al consumo. Y luego que efectivamente hayan mecanismos prácticos, funcionales, que puedan vigilar que se cumplan todos aquellos procedimientos para que el terrible sufrimiento que experimentan los animales destinados al consumo se pueda mitigar al máximo posible con estas regulaciones que sabemos son paliativas, pero al menos antes de dar un nuevo paso en dirección a sus derechos y a su protección, al menos debemos lograr que se cumplan, y ahí también está la Defensoría del Pueblo, como un órgano del Estado que tiene la misión de la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, y que tiene que también acompañar a la sociedad civil, acompañar a la ciudadanía a luchar por la justicia, por los animales y los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias, Inti. Hay entonces mucho que hacer todavía. Como decíamos, en un momento determinado, pues todo lo que se ha peleado por conseguir avances en el tema legal, ahora nos toca pelear porque se cumpla, porque la ley no sea solamente bonita literatura. Voy a leer los últimos mensajitos. Ya no iba a leer, pero tengo que leer, disculparán. Dice la Malu Camacho, dice, la presentadora es perfecta, es inteligente, consciente y hermosa. Tenía que leer este mensaje. No se diga de las panelistas, las mejores del mundo. Gracias, chicas, por ayudar a crear conciencia. A ti, Malu, querida, gracias. Alexis Mejía, llegué algo tarde en temas muy generales. Vea otra vez el video, mi querido Alexis, que va a quedar colgado en la página del MAN. La Mónica Cabrera dice, hippies, marihuaneros, come algas, vagos, sin bañarse, flacuchentos. Todas las maravillas que nos dice a nosotros. Y además, financiados por las transnacionales de comida de perro. Sí, siempre nos dicen eso. Alexis Mejía dice, bueno, es parte del desarrollo, tampoco se puede vivir sin contaminar nada, contaminar menos sí. El problema que tú mencionas no es tan simple como parece y también abarca temas políticos. Todo abarca temas políticos, todo es política realmente. Nancy Cruzita, ya somos muchos, el planeta necesita un respiro. Mónica Cabrera, el Lindo Camal, ahora se graduaron del Lindo Camal, ahora sí, en serio. Stephanie dice que el canal le parece muy mal, utiliza la palabra con W y termina, ¿qué es? No puedo decirlo, ¿lo digo? Sí puedo. Huevada de canal, dice el Stephanie, huevada, dice. Bueno, el Henry dice, que cuando hubo un relajo en la corte la vez anterior, le habían dicho a él, hijo de Yunda, fumón mantenido, agricultor de marihuana. Nos dicen un montón de cosas, una cantidad de maravillas. Bere Trep dice, mi razón principal para ser vegana es dejarle un pedacito de planeta a mis hijos. El impacto de la alimentación de cada persona en el planeta es tremendo. Dice, así es. Dice, Tranimal Ecuador, excelente. Inti, Cris, felicitaciones como siempre a la producción de Conversando con el Man. Gracias a ustedes, Tranimal. Nancy Cruzita, muchas gracias por su información y el trabajo que realizan. Gracias a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Nos fuimos del tiempo porque estuvo muy, muy, muy interesante la conversación. Esperamos realmente que alguien de Teleamazonas vea este video, que comprendan en serio cómo metieron las patas de mal. Y les agradezco mucho a mis dos queridas panelistas, Inti, muchísimas gracias que están en Guayaquil, un abrazo grande.
Gracias. Querida Cris, también un abrazo, fuerza ahí. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de este espacio. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de irme. A quien nos está saludando, que también estaba ahí. Hola. Un colega de Inti, un colega de Inti. El coleguita, bien. A quienes están pendientes de este espacio, quiero comunicarles que mañana, el día de mañana, va a ser un día muy fuerte en la Corte Constitucional. Han decidido meter todo así un combo de cosas y mañana se va a tratar temas importantísimos, temas de minería, si Quito puede o no decidir sobre su futuro respecto a la minería. También se va a tratar temas de semillas transgénicas. Hay algunos temas que se están metiendo el día de mañana a la sesión de la Corte Constitucional y uno que nos tiene en vilo, en realidad nos preocupa muchísimo. El asunto de la inconstitucionalidad. Se pretende determinar como inconstitucional la consulta popular. Los resultados, es más, no la consulta, los resultados de la consulta son inconstitucionales, según dicen estos señores taurinos. O sea, lo que usted votó, lo que usted dijo yo no quiero, eso ellos dicen que es inconstitucional. El día de mañana se van a tocar estos temas, será un día muy fuerte. Les pedimos que por favor estén súper atentos a lo que va a pasar el día de mañana en la Corte Constitucional. Desen cita, vayan a la Corte, nosotros vamos a estar ahí desde temprano. Los esperamos vamos ahí, a estar, nos vemos ahí, Mari. Así es, nos vemos ahí, mi querida. Inti, véngase. Véngase. Si no estuviera viajando mañana a Lima, estaría ahí, pero ahí mandamos una representante. Mónica va a estar por allá con ustedes. Sabemos que se viene la Moni, nos encanta saber que va a estar por acá. Vamos a la Corte el día de mañana. Con toda la fuerza a hacer sentir la voz de Quito, que Quito ya decidió, Quito dijo no más tauromaquia en Quito. También lo hacen el día de hoy a las 8:30 de la noche, ya están tuiteando, pero no tengo sobre qué están tuiteando ahorita. Están tuiteando por el tema de minería en este momento, y a las 8:30 de la noche se va a tuitear por el tema de tauromaquia. Les comento que los hashtags son tauromaquia nunca más, y el otro que lo hice yo y ya no me acuerdo cuál es. Por aquí debe estar. Bueno, ya me acuerdo. No me acuerdo. A ver. Corte, no te atrevas. No. Exacto, muchísimas gracias. Corte, no te atrevas, tauromaquia nunca más. No permitamos que la Corte Constitucional, 9 personas decidan que lo que usted dijo estaba mal. Quito decidió ya que no quiere más tauromaquia y la decisión de Quito se debe respetar. Así es que estaremos en Twitter la noche de hoy a las 8:30 de la noche y mañana en la Corte, todos a defender la voz de Quito y defender los derechos de los animales y defender una vida sin violencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la Cris, gracias a la Inti, y también gracias a quienes forman parte de este espacio y no salen en cámara, pero están en este espacio, que son la Moni, la Andre y la Nati. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Les recuerdo que el próximo martes estaremos aquí conversando con el MAN con otro tema de muchísimo interés. Mi nombre es Maritza Rubianes y los espero el próximo martes. Un abrazo grande.